Muy buenos días con todos los presentes. Vamos a empezar con la presentación técnica del día de hoy. El tema es épocas metalogenéticas y tipos de yacimientos en el margen occidental del sur del Perú, de las latitudes 109, 14 y 18 grados. Bien, que va a estar a cargo del ingeniero Jorge Acosta. El ingeniero Jorge Acosta es ingeniero geólogo con estudios de maestría y tiene más de 11 años de experiencia profesional. El ingeniero Acosta ingresó a la Universidad Jorge Basadre Groman de Tacna. Tiene estudios de tectónica y geología regional y perfeccionamiento en metalogénesis realizados en la Universidad Mayor de San Marcos y en la Universidad de Antofagasta, Chile. En 2007 tuvo su máster de Science of Aprovechamiento Sostenible de Recursos Minerales en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el 2004 viene trabajando en el IGMED en trabajos de prospección geoquímica regional y geología económica. Actualmente es el jefe del programa de metalogenia de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos. En el año 2012 obtuvo su capacitación en exploración de recursos minerales en el International School of Geoscience en el Servicio Geológico de Corea. Recibámoslo con fuertes aplausos, por favor. El contenido de esta presentación lleva a lo que es ubicación y objetivos de la zona de estudio. Vamos a ver un poco sobre el marco geológico y tectónico, cuáles son los tipos de yacimientos que están distribuidos en el sur del Perú, su característica de la realización, cuáles son las franjas metalogenéticas que se encuentran. Vamos a hacer una relación de espacio-tiempo entre los depósitos y su distribución y una interpretación para llegar a las conclusiones. Los objetivos de esta presentación es investigar el origen y evolución geológica de las plantas metalogenéticas en el sur del Perú. Estudiar la relación espacio-tiempo entre los yacimientos metálicos y los arcos magmáticos del Mesozoico y Cenozoico, y estudiar las características de la mineralización del tipo de control regional que dio origen a los yacimientos metálicos. La zona de estudio se ubica entre las latitudes 14 y 18 grados, que comprenden las regiones de Tacna, Moquegua, Puno y Arequipa principalmente. El marco geológico del sur del Perú está comprendido básicamente por rocas más antiguas que se encuentran en la cordillera de la costa, que corresponden a rocas del Precámbrico y Mesozoico en color marrón, principalmente hacia el flanco pacífico de la cordillera occidental. Tenemos básicamente rocas del Cretácico en color verde, y en la cordillera occidental, cubriendo las rocas del flanco del Pacífico, tenemos rocas volcánicas de paleógeno y neógeno formadas principalmente por limbritas, tobas y coladas volcánicas. Ya hacia la parte oriental tenemos nuevamente rocas del Clásico y rocas más antiguas que corresponden al Ordovícico. La depositación de este tipo de rocas ha estado controlada por grandes sistemas de fallas, denominadas fallas regionales, que tienen una orientación noroeste, sureste, y básicamente reciben el nombre de sistemas de fallas como las que están en la costa, el sistema de fallas estrático, los sistemas que están en el campo pacífico de la cordillera occidental, que es el sistema de fallas Santa-Petrú, sistema de fallas Nazcocoña, Sinchayuta, Cayoma, Cusco de Mañazo y Cusco Sicuani Ayaví. Estos sistemas de fallas son muy importantes ya que han controlado la sedimentación en las cuencas
cuencas sedimentarias y también han controlado la mineralización de los depósitos que vamos a ver más adelante. Han tenido un diferente comportamiento a través del tipo geológico. En estos momentos se han comportado como fallas inversas, o como fallas normales, como fallas de rumbo, durante todo este periodo de evolución. Estas fallas regionales están formando dominios geotectónicos o, de otra forma, áreas que tienen una característica geológica que están limitadas por estas fallas regionales. Estas zonas con características geológicas son muy importantes, ya que vamos a ver que en ellas se encuentran distribuidas diferentes tipos de yacimientos que tienen características en particular. Por ejemplo, los yacimientos que están distribuidos en la costa del Perú son principalmente depósitos IOCG o tipo óxido de hierro, cobre, oro, que se encuentran distribuidos a lo largo de la costa. Como ejemplo tenemos Marcona, Nacarí. Sin embargo, hacia la cordillera occidental, o antes de llegar a ella en el flanco pacífico, tenemos hay otro tipo de depósitos diferentes, llamados pórfidos, o aquellos que se llaman diseminación de cobre diseminada, diseminación de cobre. Y en la cordillera occidental vemos la distribución de otro tipo de depósitos llamados epitermales, que contienen principalmente oro y plata también diseminadas. De esta forma vemos que la distribución de depósitos es particular en estos dominios geotectónicos. ¿Qué características de la mineralización tienen estos yacimientos que están distribuidos en el sur del Perú? En la costa hemos visto que hay una distribución de depósitos tipo óxidos de hierro, cobre y oro. Un ejemplo de ello es en Mina Justa, un proyecto minero. Este proyecto minero se caracteriza por tener mineralización de cobre de alta ley, controlada por estructuras noroeste-sureste, así como mantos apilados de hierro que contienen de hierro y cobre. En perforaciones han encontrado sulfuros de cobre como bonita, magnetita, de hierro y en una materia musquetolita, ¿no? Clastos de leche con alteración potásica en las líneas organoclásticas, ¿no? A lo largo del batonito de la costa en el flanco pacífico, de la cordillera occidental, tenemos otro tipo de yacimientos denominados yacimientos de oro relacionados con intrusivos. Un ejemplo de ello es la mina Orión. En estos yacimientos, como es en el caso de Orión, en superficie tenemos óxidos de hierro, inclusive las formas culoide, es un tipo de oxidación que se ve, en superficie. Ya en el interior mina, las vetas, principalmente la beta Francia, que es donde se encuentra la mineralización, tiene una alteración clorhídrica en las cajas, así como alteración potásica y silícica, ¿no? La mineralización o el oro se encuentra en una pirita aurífera junto con la magnetita. Viene a formar la mina, ¿no? Es una pirita aurífera. Ya en el mismo flanco de la cordillera occidental del Pacífico tenemos los depósitos de cobre diseminado o óxidos de cobre multi, como es el caso de Lara. Este es un proyecto minero que se encuentra en la franja del Cretácico. Y bueno, la alteración de mineralización en los copios es muy conocida, está alojada en venillas, que forman estructuras tipo estroco. En este caso tenemos una amazónica con alteración potásica y magnetita,
oxidadas. Ya instalados, podemos ver vías de cuarzo con suturas, que puede llevar perita y carbonato. Todas estas secuencias son cortadas por líquidos de cita que son posteriores a la mineralización. Acá tenemos otro tipo de mineralización, por ejemplo en depósitos tipo SLAG, tenemos calizas con óxidos de hierro y fracturas rellenas de sulfatos de cobre, vetas de pirita, carboquilita y molibdenita. Tenemos un zumo de molibdenita con sulfato de hierro. En el sur tenemos los depósitos de cobre más grandes del Perú. Un ejemplo es Toquepala, donde la producción total de este depósito ha sido mayor a 6 millones de toneladas de cobre. Sin embargo, todavía entre reservas y recursos tiene 17 millones de toneladas. Asimismo, tenemos a Cojone, con más de 5 millones de toneladas de cobre producidas. Sin embargo, todavía cuenta con reservas mayores a 9 millones de toneladas. En la cordillera occidental tenemos distribución de depósitos epitermales, principalmente de alta sulfuración, como es el caso de Tucán y Santa Rosa. Estos depósitos se caracterizan por tener alteraciones oxígeno-rosa con óxidos de hierro, alteración magnética avanzada, óxido de en este caso con medimos de la altura especializada, que tienen ustedes, brechas con fracturas rellenas con óxidos y cristales de orquina. Y este es un ejemplo de una pieza hidrotermal llamada Mauruma, que tiene abundante óxidos y calcita, óxidos de hierro y calcita, donde se encontraron hasta 17 gramos de oro por tonelada. Entonces, vemos de esta forma que la distribución de los depósitos es particular en estos dominios geotectónicos que están controlados por un tipo de litología y estructuras regionales. De esta manera, nosotros, conociendo la edad de los depósitos, la edad de la mineralización, el tipo de elemento económico importante que se explota en cada uno de ellos, el tipo de yacimiento a que corresponde su clasificación, nosotros podemos definir franjas metalogenéticas que representan zonas controladas por estructuras con una característica geológica que tienen una distribución particular de tipos de yacimiento de una edad particular, ¿no? Por ejemplo, en la costa tenemos los depósitos de IOCG, que son depósitos de hierro, cobre, oro, de edad de mineralización del Jurásico medio superior. Son los depósitos más antiguos en la ciudad de Perú que se encuentran en esta zona. Luego tenemos otros pórfidos que son del Jurásico medio superior, que están en esta zona. Son depósitos de cobre moly, donde se encuentran principalmente diamanida, cachulitos llamados anteriormente. Otra franja de pórfidos o depósitos de cobre promoción relacionados con el laterito de la costa, en este caso, que es donde se encuentra la mina Orión que vimos anteriormente, y otros depósitos importantes como San Juan de Chorunga y Chihuahua. Tenemos otra franja de pórfidos del Clásico superior, donde se encuentra el proyecto Lara. Hay otros más al norte, que es Pucón, por ejemplo, Angostura más al sur, y los pórfidos de cobre moly del Paleoceno y Eoceno, donde se encuentra Huajone, Toquepala y Peñaré.
En color amarillo están los depósitos polimetálicos con superposición termal del Mioceno, donde se encuentran distribuidos los depósitos de alta subpoblación, intermedia subpoblación, alta subpoblación cayoma, y aquellos más jóvenes están de color anaranjado, ¿no? Que son depósitos del Mioceno, donde está Santa Rosa y Lucay, exactamente. Entonces, las franjas metalogenéticas representan distribuciones de depósitos de una edad en particular y de un tipo característico que tienen una orientación que obedece a estas estructuras regionales noroeste-sureste. Si nosotros hacemos un corte transversal a las franjas, vamos a ver que hay una relación espacio-tiempo donde veremos que en la cordillera de la costa tenemos los depósitos de óxidos de hierro, cobre, oro, que son de una edad más antigua, que están entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior, donde en esta zona principalmente son ocurrencias y algunos proyectos mineros, ¿no? Algunas ocurrencias importantes de hierro son hierro metalmetánico, y luego tenemos los amarillos, hierro, cobre y oro además. Vemos también que en la cordillera de la costa se encuentran los pórfidos de cobre más antiguos, algunos datados de 166 millones de años, como es el caso de Cachullo o Tía María. Y ya hacia el flanco pacífico de la cordillera occidental son relevantes los pórfidos de cobre, desde el Cretácico, como Oscura, Santanay, hasta el Paleoceno, Eoceno, con Cerro Verde, Torrepala y Cojón. Ya en la cordillera occidental vemos que hay depósitos más jóvenes, que son del Mioceno hasta el Plioceno, y que son epitermales. A cada distribución de depósitos corresponde un evento o eventos magmáticos cerca a esta edad de mineralización, por lo que estarían relacionados con estos eventos magmáticos, y podemos apreciar que hacia la costa, o desde la costa hasta la cordillera occidental, hay un rejuvenecimiento de la edad de mineralización y migración de los arcos magmáticos. Por lo tanto, si queremos hacer una interpretación de cuál es el origen de los yacimientos, a qué se debe su distribución, podríamos tentar con estos dibujos, con estas figuras, para representar cuál fue la historia geológica, en este caso del Jurásico medio al Cretácico superior. Trabajos anteriores reportan que durante esta época había una subducción de alto ángulo, lo cual originaba un régimen de extensión o transtensión en el margen continental. De esta manera vemos que se forman cuencas de trazarco, como es el caso de la cuenca Arequipa en el territorio peruano, y está relacionada este periodo a los depósitos que se encuentran en la costa tipo óxidos de hierro, cobre y oro, y estos pequeños depósitos de cobre diseminados. Durante esta época hay un magmatismo particular, oleítico a subalcalino, y podemos ver que la corteza continental era delgada, de unos aproximadamente 30 kilómetros, y el arco estaba activo en la costa. Ya durante el Paleoceno y el Eoceno inferior hay
puede tener un régimen neutral o de extensión media. La corteza se vuelve más gruesa, menor a 40 kilómetros de espesor, y durante este periodo tenemos la formación de los propios como Topala, Guajón, Quilebecos, los grandes propios de cobre en el sur. Ya en esta época el magmatismo es distinto, es un magmatismo supercalino, de potasio, a un magmatismo alcalino. Y desde el Oligoceno hasta el Mioceno y el Plioceno inferior, la solución llega a ser plana, por vía de menor ángulo. El arco entra en un régimen de compresión, la corteza se vuelve más espesa, mayor de 40 kilómetros, y como hemos visto durante esta época, principalmente en el Mioceno y Plioceno, tenemos la formación de depósitos epitermales en la cordillera occidental. El tipo de magmatismo también cambia, un magmatismo platealcalino, alcalino, alcalino, que tiene que ver con el tipo de yacimientos. Vemos que el arco que durante el Jurásico estaba en la costa, luego durante esta época se encuentra activo en la cordillera occidental. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Podemos ver que la distribución temporal y espacial de los yacimientos metálicos está controlada por la evolución magmática y tectónica. Las edades de mineralización son más jóvenes hacia la cordillera occidental, junto con la migración de los arcos magmáticos. Y las edades varían del Jurásico medio al Plioceno. Hemos determinado dos franjas metamagnéticas que tienen comunicación de las estructuras, noroeste y sureste. Y el periodo Jurásico medio al Jurásico inferior representa la mineralización Plioceno, donde los depósitos más representativos son Marcona, Monterrosas y Hierro Académico. Como vimos, los yacimientos más grandes de cobre molibdeno se encuentran en la franja de cobre del Paleoceno al Eoceno, y como ejemplo tenemos a Guajone, Toquepala, Cerro Verde y el proyecto Quilebecos. Ya desde el Oligoceno y Mioceno, la mineralización está representada por yacimientos epitermales de oro y plata. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Alguna duda que tengan de consultar al ingeniero? Primero, decirte que estaba muy interesante tu presentación. Y lo siguiente que te quería comentar, o mejor dicho, preguntarle, en el caso del Paleoceno, Eoceno inferior, yo he puesto que el arco magmático tiene un régimen neutral a extensión media. ¿Me podrías explicar un poquito, o sea, cómo es eso? Claro. La variación del ángulo de subducción está relacionada con la migración de las placas tectónicas y, bueno, estudios que se han realizado actualmente como Olma, no recuerdo su autor, ellos hacen una reconstrucción del movimiento de placas, al menos desde el Paleoceno, el Oligoceno, y a partir de esa época del Paleoceno al Oligoceno, el ángulo, la convergencia de placas era oblicua. Ya desde esa época hasta el Mioceno, esa unicidad va variando hasta convertirse ortogonal, que es en el Mioceno, donde tenemos esta variación de tipo de magmatismo y tipo de mineralización. Entonces, durante esta época, la colisión entre placas era oblicua, no era ortogonal, como en el Mioceno, ¿no? Además,
El ángulo de subducción también está relacionado con la tasa o la velocidad de colisión entre placas, principalmente, ¿no? Entonces, si nosotros agregamos todas estas variables, vamos a tener esta evolución que hemos visto, ¿no? Cómo influye en el tipo de mineralización, en el tipo de magmatismo, tipo de mineralización, y por ende vemos que los magmas se van contaminando mientras la corteza continental se va engrosando. Entonces son una serie de variables que involucran este. O bueno, ¿por qué los depósitos, por qué la edad de la mineralización es más antigua en la costa que en la cordillera occidental? ¿Por la migración del alto magmático? Claro, justo también estaba haciendo una pregunta que tiene que ver mucho con la variación del ángulo de difusión o migración del arco magmático. Sí, está bien. Otra pregunta. Pregunta. Lo que le quería preguntar era también, o sea, tú dices que cambia el ángulo de solución continuamente desde el Jurásico, pasando ya por hasta el Cenozoico, pero o sea, por ejemplo, en el caso de tu último modelo que has puesto, el que más o menos ya tienes una solución plana, llegando para el Mioceno, claro, ya ese, y ya, o sea, ¿en qué parte exactamente hay solución plana para ese estadio? Porque hasta donde yo recuerdo más o menos de lo que he leído, o sea, hay solución plana en ciertos sectores del Perú, o sea, no todo es solución plana, o sea, más o menos para quedar. Y es interesante ver en tu gráfico que en la parte posterior, claro, solución plana más lo que genera son levantamiento y reactivación de países antiguos, antiguas zonas de rifes. Y la primera pregunta que te había hecho era por qué extensión, es que se me hacía un poco complicado, o sea, sabiendo que por el ángulo de convergencia de las placas, o sea, cómo logras tener extensión. Por eso yo pensaba que quizá podías tener una leve compresión, quizá unos movimientos de rumbo, y por ahí quizá no en el arco se podría decir que hay unas 8 de soporte transformado en transtensión o en transpresión. Más que todo eso iba mi pregunta. Efectivamente, lo que yo les estoy representando en estas diapositivas es una interpretación en base a trabajos que han realizado otros investigadores para tratar de explicar estas dudas, ¿no? O sea, esto que les he preguntado a ustedes, ¿no? Por lo tanto, para llegar a esa conclusión, lo que hacemos es generalizar, porque así como tú, hay muchas otras opiniones y actualmente esto es un debate. Sin embargo, tenemos que tener alguna idea para empezar y entender el origen de la mineralización y la distribución de estos depósitos. Efectivamente, los periodos que he representado o tomado de Camus, del periodo, son periodos, ustedes se dan cuenta, bien extensos, sobre todo este del Paleoceno, del Eoceno y del Oligoceno al Plioceno. Durante esta etapa, la doctora Normani, por ejemplo, ella habla que hay una migración del arco hacia el oeste y luego un retroceso del magmatismo. Es por eso que tenemos edades en la cordillera occidental un poco más antiguas hacia el lado occidental y luego edades más jóvenes de mineralización hacia el este. A lo que voy, que durante este periodo largo sintetizado en este dibujito, tenemos una explicación para Daniel, ¿no? Que nos hace en qué momento la solución se hace plana, porque está relacionado con la migración hacia el oeste y el retroceso del arco volcánico, ¿no?
Este detalle lo pueden ver en el último artículo que publicó la doctora Mamani en el Congreso, ¿no? Sobre los tipos de mamantismo por edad, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es de que de toda la información que tenemos, para poder explicar el origen de las blancas metalogenéticas, tenemos que sintetizar y generalizar en estos gráficos, ¿no? Valdría la pena hacer un trabajo más detallado por edad para ver el comportamiento al detalle de la variación del ángulo y el tipo de mamantismo. Bien, así damos por finalizada la presentación técnica del ingeniero Jorge Acosta. Agradecemos por esperar.